Trabajo en la NASA. Hicimos contacto extraterrestre ayer. No puedo decirles quién soy, y no les puedo decir el nombre del programa, pero lo que les puedo decir es que si lo que dicen es cierto, estamos en problemas. Ahora bien, no nos pusimos en contacto de la manera que pensarías que lo haríamos. Y definitivamente no los conocimos cara a cara. Encontramos otra forma de comunicarnos. Algo que aparentemente los humanos antiguos también habían descubierto. Hay innumerables estructuras antiguas en ruinas en todo el mundo y algunas de ellas, no todas, pero algunas, eran lenguajes de comunicación. Al menos un puñado en cada continente. Estoy seguro de que podrá pensar en algunos después de que describa lo que hicimos. Hemos estado trabajando en esta tecnología durante un tiempo. Ha habido una teoría de larga data de que el sonido tiene una parte mucho más importante en el universo que solo vibraciones aleatorias. Que el universo es simplemente un montón de vibraciones y sonido, y si encuentras una manera de manipular esas vibraciones correctamente, podrías hacer cosas que parecen imposibles. Eso lo demostramos ayer. Al crear una cámara de eco extremadamente precisa y reproducir ciertas frecuencias en ella con los volúmenes correctos y los tiempos exactos, rompimos una especie de barrera. Nada sucedió realmente, al menos visualmente. Habíamos realizado innumerables pruebas como estas con diferencias y diminutas, y esta parecía bastante mundana. Hubo un leve zumbido antinatural, el vidrio entre nosotros y la cámara de eco se sacudió en intervalos regulares como si estuviéramos tocando una canción de bajo demasiado fuerte. Lo primero que nos avisó de que algo estaba pasando fue que una vez que apagamos los parlantes, el zumbido no se detuvo. Mis 3 compañeros de trabajo y yo todavía podíamos sentir este repiqueteo en nuestros cofres, algo así como estar al lado de un tambor muy fuerte. Hablamos por un momento, antes de que todos nos quedáramos en silencio. Ahora había algo más. No era una voz. Era una especie de vibración inteligente. No puedo explicarlo. Era como si una voz estuviera dentro de mi pecho, pero no hablaba, solo podía sentir lo que decía. Mis cohortes y yo debatimos sobre la redacción exacta después, pero todos estuvimos de acuerdo en los mensajes generales cada vez. Como dije, en realidad no estaban hablando, así que haré todo lo posible para expresarlo de manera que transmita lo que dijeron en la forma en que lo dijeron. ¿Han vuelto? Es lo que sentí en mi pecho. Mis colegas y yo nos miramos con total confusión. Uno de los habló. «Hola», preguntó vacilante. Hubo un silencio por un momento, antes de que el zumbido respondiera. «Creo que lo tengo listo ahora mismo», dilo de nuevo. «Hola». Lo repetí en lugar del otro científico. «Sí, ahí está», dijo rápidamente. «Ustedes lo descubrieron de nuevo». «Eso es una locura», exclamó. Esto no era lo que pensaba que iba a ser la primera conversación humano-alienígena. Sin embargo, ni siquiera estaba seguro de que este fuera el primer contacto en este momento. ¿Quiénes son? ¿Qué es esto?, pregunté en voz alta al aire libre de nuestra sala de control. No estoy seguro de si puedo darte detalles como quiénes somos, pero ¿qué es esto? Es la forma definitiva de comunicación en nuestro universo. Tus ancestros también lo descubrieron brevemente. Con una rápida deducción sobre cómo estaba redactando las cosas, creo que cada uno de nosotros descubrió que con quien estábamos hablando era de origen extraterrestre al mismo tiempo. ¿De dónde eres?, yo pregunté. Tienes que estar cerca. Demonios, con la forma en que hablábamos de un lado a otro tenían que ser muy cercanos. Las comunicaciones con Marte tardan unos minutos en llegar allí, solo porque es tan rápido como la luz. Si estuviéramos hablando tan rápido de un lado a otro, básicamente tenían que estar en la Tierra. Supongo que no lo sabrías. No se lo dijimos a tus antepasados. No pensamos que lo entenderían. Déjame hacer algunos cálculos muy rápido. Pasó aproximadamente un minuto antes de que hablara de nuevo. Lo que ves como tu universo observable, ese no es todo el universo. Ni siquiera cerca. Multiplícalo por aproximadamente 15, y eso es lo lejos que estamos. Y hay mucho más allá de eso. Todos nos miramos. Ahora nos estaba diciendo tonterías. Eso era imposible, nunca seríamos capaces de comunicarnos jamás. Físicamente imposible. Le explicamos eso a la voz del pecho y nos encontramos con el mismo nivel de confusión. ¿Por qué sigues usando la luz como criterio?, preguntó incrédulo. De repente, su voz se volvió un poco terrible. Todavía no estás lo suficientemente avanzado. Ni siquiera lo sabes. ¿Saber qué?, preguntó uno de mis amigos. Estás en el centro del Life of Us. No hay vida en ningún planeta a tu alrededor, en más de 10 de tus universos observables a tu alrededor en cualquier dirección. Es un misterio universal cómo estás vivo. Habló sombríamente. Nunca en mi vida me había sentido más pequeña, más insignificante y más sola. Continuó. Y hay una razón para eso. Reverberó a través de todo mi cuerpo mientras la vibración hablaba. Pero luego, hubo silencio. Nadie en la sala de control dijo una palabra. Apenas nos miramos.
El silencio continuó durante más de un minuto que se sintió como un día. ¿Cuál es la razón? Dave, el científico disponible, finalmente habló. Había elegido un tono serio y sombrío en una lista interminable de opciones sobre cómo reaccionar. Si valoran sus vidas. Si valoran las vidas de todos los seres vivos de su planeta, nunca más utilicen esta forma de comunicación. Sacudió en nuestros pechos. Ese se sintió menos acogedor. Se sintió como una terrible advertencia. Y así, sentimos el hormigueo y la fuerza temblorosa abandonar nuestros pechos. Nos miramos ahora el uno al otro. ¿Cuál fue la jugada? ¿Avanzar valientemente en el vacío, en nombre de la ciencia y volver a reproducir las frecuencias? ¿O tomar una advertencia alienígena y detenerse? No llegamos a tomar esa decisión. Nuestro programa es monitoreado de cerca por el ejército estadounidense. Se oyó una voz que no reconocí por el intercomunicador. No toquen nada, amigos, vamos a entrar y echar un vistazo a algunas cosas. Ted se hizo cargo, todos estábamos claramente en pánico por lo que habíamos experimentado, pero parecía tener la cabeza más sensata. Todo lo que podemos hacer es decir la verdad. Razonó, justo cuando se abrió la puerta de la sala de control. La siguiente hora más o menos fue un borrón. Mi jefe me preguntó por primera vez sobre lo que acababa de ver en su monitor. Lo que vio fue un puñado de sus empleados parados en un círculo y periódicamente gritando tonterías a nadie en particular. Tomé en serio el consejo de Ted y le dije lo más claro que pude lo que sucedió. Creo que fui el primero con el que habló, no creía nada de lo que dije. Lentamente se me unió el resto del equipo, uno por uno, y me contaron casi exactamente lo que había dicho. Entonces, ahora lo que sabían era que todos habíamos comenzado una prueba, luego nos paramos en un círculo y luego a todos se nos ocurrió la misma historia. Empezó a ser más creíble. Cada uno de nosotros fue llevado a exámenes físicos individuales y luego a una entrevista más profunda con alguien de las Fuerzas Armadas. Los exámenes parecían ir bien, nunca volví a saber de ellos. La entrevista también parecía ir bien, básicamente le había contado lo que le dije a mi jefe palabra por palabra, solo que esta vez en una cinta y frente a un tipo con uniforme militar. Justo cuando las cosas parecían estar terminando, la puerta de nuestra pequeña oficina de entrevista se abrió detrás de mí. Señor, lo necesitamos al final del pasillo de inmediato. Una mujer con uniforme militar habló rápidamente, antes de volver corriendo por el pasillo. Volví a mirar al hombre que me estaba entrevistando, pero ya estaba a medio camino de la puerta antes de que pudiera decir algo. Estuve sentado allí durante unos minutos. Tuve tiempo para pensar. ¿Estaba loco si creía lo que fuera que me decía la cosa en mi pecho? Todo lo que decía sonaba imposible. Pero nada de eso se sintió como un gusto. Aunque solo podía sentir lo que decía, pude sentir su emoción cuando hicimos contacto por primera vez. Pude sentir la desesperación en él, ya que nos dijo que nunca lo volviéramos a contactar. Sin embargo, lo importante era que nada se sentía como una mentira. Noté que mi entrevistador había estado tomando notas mientras hablábamos. Ahora que me habían dejado solo por unos minutos, pensé, ¿cuál era el daño en tomar un pico? Me estiré lentamente sobre la mesa y le di la vuelta a sus papeles. Ellos leen: informe de frecuencia desconocida, sujeto, mi nombre, cambios físicos significativos en el sujeto desde su último examen físico hace 6 meses según el médico, base después de la exposición a las frecuencias de este informe. Sin cambios estéticos, ni quejas de dolor o malestar, describe vibraciones en el pecho. Describe escuchar voces después de haber estado expuesto a las frecuencias. Sin antecedentes de enfermedad mental. ¿Frecuencias que provocan enfermedades mentales? ¿Rompe con la realidad? ¿Alucinaciones? Eso es todo lo que llegó antes de ser interrumpido. Deslicé los papeles sobre la mesa y me senté en mi silla. Todos nosotros habíamos escrito lo mismo, pero ¿pensaban que estábamos todos locos? Nos advirtió, y cuanto más pensaba en ello, quería tomar esa advertencia en serio. Me senté rígidamente. Ella dijo por el pasillo. La sala de control estaba al final del pasillo. Con la forma en que nos sacaron de allí, ni siquiera tuvimos la oportunidad de apagar la maquinaria. Ni siquiera giramos un solo dial en nuestros estados aturdidos. Todo lo que tenían que hacer era presionar un botón y las vibraciones volverían a reproducirse. ¡Mierda! Salté de mi asiento, atravesé la puerta y crucé el pasillo. Abrí la puerta de la sala de control, a todos los oficiales militares y a algunos científicos más que estaban allí incrédulos. Ni siquiera había vuelto a oír las vibraciones. Pero podía oír la voz del otro lado, y ahora, ellos también. Acabo de decirte que nunca vuelvas a usar esto. Tronó en mi pecho. Algunos de los hombres mayores en la habitación se agarraron el pecho con dolor. Un segundo, necesito comprobar algo. Volvió a hablar con enfado. Podrías haberte salido con la tuya usándolo una vez. 2 veces fue demasiado. Su oración terminó en una punzada de miedo. Te escuchó. Está escuchando ahora mismo. Y viene.